Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Empezamos el día con muy buenas noticias. A partir de hoy, a las 7 de la madrugada, ya es absolutamente efectiva esa tregua entre Israel y Hamas que se está produciendo, ¿no? Y a quienes más beneficia es, en definitiva, a los civiles de la Franja de Gaza. Recordemos que la tregua en cuestión, ese acuerdo de un alto el fuego, fue conseguido principalmente por Qatar, pero también con la tremenda ayuda de Egipto. Estados Unidos ahí intentó hacer como de policía del mundo, de hecho hasta felicitó a ambos países, pero sin duda alguna recalcó el papel propio en todo este asunto, que a todo esto se ha limitado básicamente a enviar todo tipo de ayuda, principalmente militar a Israel. Vamos, nada que no hayamos visto ya en Ucrania, pero quienes realmente lo han hecho posible han sido, repito, Qatar y Egipto. Y con esto, con esta primera noticia, por un lado celebramos, aunque con algo de amargura, puesto que si en principio Israel no va a bombardear la Franja de Gaza durante estos 4 días, además permitirá la entrada de todo tipo de ayuda humanitaria. Ha dicho también que no detendrá a nadie en el territorio de la Franja de Gaza mientras siga adelante este acuerdo de un alto el fuego. Hoy, en principio, se van a llevar a cabo los primeros intercambios de prisioneros. Estamos hablando de que en total, por el lado de Hamas, serán liberados 50 prisioneros o rehenes, mejor dicho, y por el lado de Israel, 150, ahí sí, prisioneros palestinos de los casi 6.000 que Israel tiene actualmente encarcelados en su territorio por diferentes razones, la gran mayoría de ellos, de hecho, sin ningún tipo de prueba ni juicio. Pero Israel sigue bombardeando, sin embargo, el territorio del Líbano, donde últimamente el conflicto está creciendo de una forma altamente preocupante, y parece que las autoridades israelíes no descartan para nada el hecho de que la guerra contra el Líbano se vuelve prácticamente inevitable. De hecho, en este mismo sentido, recientemente se han reunido el representante líder de Hezbollah con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y me imagino esta reunión se produjo el día 23 de noviembre y me imagino que habrá tenido que ver en primer lugar con la situación en el Líbano y con esta ya prácticamente imposibilidad de evitar un conflicto abierto entre el Líbano e Israel, y ahí obviamente Hezbollah tiene muchísimo que decir, y como una organización que depende bastante de Irán tiene muchísimo que decir también, valga la redundancia, en última instancia. Eso por un lado, pero también estamos aquí, principalmente, de hecho estamos aquí para comentar el resultado de las elecciones que recientemente han transcurrido en los Países Bajos. En general, hemos visto dentro de la Unión Europea toda una oleada de elecciones en las que todavía nos quedan por ver. También recientemente se han celebrado las elecciones en Argentina, y en relación a esto vamos a rescatar un concepto y reflexionar sobre un concepto muy amplio que a todo esto cada vez se vuelve más amplio aún si cabe, que es el concepto de la ultraderecha. En las campañas electorales de diferentes partidos pertenecientes a diferentes países de la Unión Europea, en un sinfín de ocasiones se ha mencionado esa peligrosísima supuestamente ultraderecha, y lo cierto es que dentro del término ha cabido de todo, desde el libertario de Milei, que en su momento ya explicamos que, bueno, ya no con ultraderecha, sino con el término antiglobalista, por ejemplo, no es que tenga demasiado que ver, sino que más bien es un hijo predilecto de Estados Unidos, aunque, bueno, es un hijo de Estados Unidos por excelencia, o incluso un vasallo de Estados Unidos, mejor dicho, pero tanto como hijo predilecto quizás no, puesto que aunque Milei ha anunciado que sus primeras medidas serán una visita a Estados Unidos y otra a Israel, desde Estados Unidos han pedido disculpas porque Joe Biden no va a poder asistir a la investidura del presidente argentino porque tiene muchísimas cosas que hacer, y ya, claro, tiene una agenda muy apretada, lo sabe de antemano, no va a poder de ninguna manera encontrar tiempo hasta el 5 de diciembre, que se va a producir la investidura en cuestión. Esto ya lo he comentado en mi canal de Telegram, donde, por cierto, recuerdo
que es absolutamente fundamental que me sigáis en el caso de que no queráis perderme de vista, porque ahora la censura está más activa que nunca, muy a mi pesar, así que desde Telegram precisamente será desde donde trataremos de volver a renacer y volver a restaurar todas las redes sociales que, Dios no lo quiera, nos puedan terminar borrando. Digo nos porque vosotros ya sabéis que estáis en este proyecto tanto como yo y casi que sois muchísimo más importantes que yo. Liusibaya o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Y en el tema de Milei, a mí me hace mucha gracia cómo Estados Unidos, y esto precisamente lo comentaba esta misma mañana en mi canal de Telegram, al final pone a un país de rodillas y, bueno, de hecho no, los mismos países muchas veces, ¿no?, o sus líderes se ponen de rodillas ante Estados Unidos, como por ejemplo lo ha hecho Milei en un absoluto acto de vasallaje, pero desde Estados Unidos como que no corren tampoco a levantarlo, no dicen, no te preocupes, es que somos amigos, aquí estamos hablando de igual a igual, ¿qué va? Tú vente a Estados Unidos, haz la visita a Israel y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que podemos o no podemos hacer por ti. Vamos a negociar, pero obviamente vamos a negociar desde el punto de vista de los intereses estadounidenses. Ah, y por cierto, Joe Biden no va a poder asistir a la investidura, ya lo sentimos mucho. Esto me recuerda un montón a este juego que ya hicieron en realidad con Vladimir Zelensky, la OTAN en general y Estados Unidos muy en particular, no es que tenga demasiadas estrategias, de hecho me sorprende cada vez más cómo los diferentes líderes, ¿no?, que se levantan como una especie de verdaderos héroes de lucha por los valores occidentales, al final terminan no viendo para nada lo que se les está viniendo de todas. O sea, Vladimir Zelensky, tan solo analizando lo que Estados Unidos hizo, por ejemplo, con el señor Guaidó, que ahora ya me diréis vosotros dónde está el legítimo presidente de Venezuela, y no entro en si lo era o si lo dejó de ser. Era un maniquí o una especie de muñeca, diría incluso muñeca hinchable, sí, en términos tan feos, porque es básicamente lo que es. Es una especie de muñeca hinchable de Estados Unidos que han puesto en un sitio y han utilizado exactamente hasta el punto en el cual la muñeca comenzó a desinflarse ligeramente y entonces dijeron, va, si es que total, vamos a meterla en un sótano porque ahí es donde mejor está. Necesitábamos petróleo, ¿no? Tendríamos que negociar con Nicolás Maduro. Ya lo siento, Juan. Ya sé que tenías muchísimas esperanzas de gobernar Venezuela, pero parece que va a tener que ser como mínimo en otra vida. Lo mismo exactamente han hecho con Vladimir Zelensky, en otros términos, pero al principio lo paseaban en Air Force One, lo traían al Parlamento, hablaba, bueno, no solo al Congreso estadounidense, lo traían a los parlamentos de los diferentes países occidentales. Y después ya, pues en su segunda visita ni pa' tanto, ante el Congreso ya ni habló, con Oprah no pudo ser, no sé dónde tampoco terminó apareciendo. En definitiva, pues parece que la muñeca se está desinflando y veremos qué suerte va a terminar corriendo Vladimir Zelensky. Lo mismo exactamente que os pensáis que va a ocurrir con Javier Milei. Ahora, bueno, también dependerá de lo que haga y de cómo lo vaya a hacer, pero es que ahora esa ultraderecha, que en realidad no representa otra cosa, si bien el término de ultraderecha es válido, puede existir perfectamente, pero se ha hecho, repito, tan amplio que ahí cabe desde el libertario de Milei hasta el Partido de la Libertad de los Países Bajos, del cual hablaremos enseguida. Y eso tampoco es que pueda ser, eso os lo digo como politóloga de formación profesional. Lo cierto es que el término ultraderecha a día de hoy es más marketing que cualquier otra cosa. De hecho, me encantaría leer vuestras opiniones. ¿Qué es lo que consideráis que es la ultraderecha? ¿La veis peligrosa? ¿La veis necesaria? Porque ahora se ha relacionado sobre todo con esta corriente antiglobalista, ¿no?, que de alguna manera intenta recuperar la soberanía de las diferentes naciones. Esto con Milei obviamente ni hablar, porque va a vender la nación argentina directamente a Estados Unidos. Y en el caso de los Países Bajos,
el Partido de la Libertad, que ahora se ha levantado como ganador con 37 escaños de estas últimas elecciones, va a intentar formar gobierno. Lo tiene bastante complicado, puesto que se necesitan 76 escaños de los 150 que tiene el Parlamento de los Países Bajos. La izquierda ya ha dicho que de eso ni hablar, que con la ultraderecha no van ni a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el Partido Popular de los Países Bajos, el partido del actual primer ministro de dicho país, sí, en principio se muestra algo abierto a este tipo de negociaciones. Es la primera vez desde el año 2010 que dicho partido pierde unas elecciones, y el señor Rutte ya ha hecho su especie de análisis, ha dicho que, bueno, pues que se han descuidado los intereses de la población y hay que ahora asumir las consecuencias, lo cual es cierto. Y de hecho este levantamiento y diferentes partidos que de alguna forma se pueden calificar de antisistema, al menos desde el punto de vista de lo que prometen durante la campaña electoral, ciertamente llegan al poder precisamente porque la gente está muy cansada, y eso se debe a las acciones de esos políticos, como el señor Rutte, por ejemplo, en los Países Bajos, que se han dedicado durante ya casi 2 años y bastantes más anteriormente a preocuparse por todo tipo de problemas, salvo por los problemas reales de la población propia. En este sentido, hace tiempo comentaba, bueno, hace no tanto, de hecho, comentábamos que Europa se está resquebrajando poco a poco. De hecho, este Partido de la Libertad en algún momento se ha mostrado incluso partidario de celebrar un referéndum para salirse directamente de la Unión Europea. Ni hablar de la ayuda a Ucrania, la postura que tienen ellos. Bueno, de hecho impidieron, juraría, que Zelensky hablara en el Parlamento, porque dijeron que mientras el propio ejército de los Países Bajos no tenga los recursos suficientes, no van a estar enviando ayuda militar a Ucrania. Claro, esto se puede considerar, y de hecho ya han salido titulares, como el partido pro-Putin por excelencia, uno de los principales aliados de Vladimir Putin en la Unión Europea, junto a Viktor Orbán en Hungría, por ejemplo, junto al recién electo primer ministro de Eslovaquia. En general se están levantando en Europa cada vez más corrientes pro-Putin, que en realidad no tienen nada que ver con eso, simplemente tienen que ver con el hecho de que la población está cansada de la constante pérdida de soberanía que están sufriendo sus respectivos países, y de que de sus problemas no se está preocupando absolutamente nadie, mucho menos su gobierno, y se supone que lo han elegido precisamente para eso, para que se preocupe de los problemas de la población, en este caso neerlandesa. Entonces, vamos a ver qué es lo que terminan haciendo en el caso de que terminen formando gobierno, porque es cierto que el sistema electoral de los Países Bajos, el sistema político en general, es un sistema muy fragmentado, es uno de los más proporcionales, si no el más proporcional, pero eso casi siempre supone un tremendo jaleo a la hora de formar gobierno, porque hay tantos partidos y es tan difícil al final juntar todas esas piezas, se forman gobiernos muy inestables, y eso quizás también merecería una reflexión aparte, que no vamos a hacer ahora, pero sí vamos a apuntalar, ¿no?, de alguna manera, de hasta qué punto los sistemas realmente democráticos, absolutamente proporcionales, se supone que realmente democráticos, ¿no?, lo son en realidad, y hasta qué punto son buenos o no para la gran mayoría de la población, para el general de la población, porque por un lado tenemos el terrible régimen dictatorial de la Federación de Rusia, que, os recuerdo, lleva 2 años prácticamente resistiendo a las sanciones más duras que se han impuesto nunca contra un país, o sea, desconectados del sistema SWIFT, límite de precio para el petróleo que ya Rusia ha superado con creces. O sea, tiene un gobierno capaz de planificar a muchos años vista, tiene un gobierno capaz de dar una respuesta en situaciones absolutamente críticas, y frente a eso pues tenemos parlamentos de la gran mayoría de los países de la Unión Europea, de hecho, donde para votar unos presupuestos se tiran 1 año y medio y prácticamente están discutiendo cada partida en términos de cada comunidad autónoma, como en el caso de España, o cada región, ¿no?, necesita esto y esto. Los
partidos de esa región tiran para su lado, los partidos más a nivel nacional tiran para otro, y eso por hablar de una división, o sea, de la división en términos regionales, pero es que hay 1.000 millones de otras, en términos de derecha e izquierda, en términos de feministas y no tanto, cada asociación quiere lo suyo, y al final pareciera, ¿no?, que un régimen como el de Rusia, donde el liderazgo es mucho más fuerte, cuenta con una muchísima mayor cantidad de corrupción, pero al final, sumando las pequeñas partidas presupuestarias de países como España, que es el país cuyo caso conozco personalmente, pero seguramente en otros países no sea muy diferente, pues sale una suma muchísimo mayor, porque al final los actores, digamos, son tantos que las cantidades totales se tienen que multiplicar por cientos, si no directamente por miles. Entonces, ¿a qué es lo que nos enfrentamos dentro de la Unión Europea y a qué es a lo que se enfrenta el mundo en términos generales? Ya hemos hablado, ¿no?, de esta construcción del nuevo orden mundial multipolar, pero en lo que se refiere a la Unión Europea, probablemente durante los próximos años lo que vayamos a vivir tendrá mucho que ver con lo que ocurre hoy en Ucrania y con la situación geopolítica, geopolítico-militar, diría incluso a nivel general. Y es que, veréis, Vladimir Zelensky, no es casualidad, hay una broma, ¿no?, que están dando por ahí por internet, y hay gente que está publicando fotos de Vladimir Zelensky dando la mano a diferentes primeros ministros de diferentes países, como por ejemplo Gran Bretaña, donde ya van 2 que no están, como por ejemplo, no sé qué deciros, Finlandia, donde tampoco, Estonia, bueno, en fin, hay toda una serie de países cuyos líderes se han posicionado abiertamente a favor de Vladimir Zelensky y ahora mismo han desaparecido del escenario político. Claro, lo llaman como la maldición de Zelensky, pero en realidad estamos entrando en un punto en el cual la operación militar especial de Rusia todavía durará, muy probablemente aún nos queden un par de años hasta que se termine, pero en algún momento se va a terminar. Y las élites ya tienen que trazar un plan de qué es lo que va a ocurrir en el momento en el que termine. Es cierto que probablemente sigamos con muchas sanciones contra Rusia, pero también es cierto que en algún punto habrá que encontrar algún tipo de acuerdo. En algún punto habrá que llegar a un punto, valga la redundancia, de entendimiento. Vladimir Zelensky se ha mostrado absolutamente reacio a negociar con Rusia. No va a haber con Rusia diálogo alguno. Entonces, tiene que haber, y además va a ser absurdo y va a parecer como demasiado burdo que los diferentes líderes de esos países europeos que tanto hablaron en contra de Rusia de repente salgan y digan, bueno, pues le hemos llamado de todo Vladimir Vladimirovich, pero ahora nos parece que es absolutamente fundamental que negociemos y lleguemos a un acuerdo. Y si bien Rusia terminaría sentándose y terminaría llegando a ese acuerdo, para la opinión pública occidental eso sería un golpe que ni los medios occidentales soportarían, ni tampoco soportarían las élites occidentales en su conjunto. Así que, ¿qué es lo que necesitan en última instancia? Exactamente lo mismo que necesita Estados Unidos con Zelensky, que en algún momento desaparezca y haya otra persona. Así que ahora mismo lo que empezamos a vivir, si bien tiene que ver con el contexto general, si bien en los diferentes países de la Unión Europea ahora hay levantamientos populares, como por ejemplo recientemente ha ocurrido en Irlanda, y compartí las imágenes en mi canal de Telegram, las podéis ver ahí, en relación a ese atentado contra 3 niños, absolutamente terrible. Claro, los líderes políticos europeos no pueden hacerse con los acontecimientos, no pueden dar respuesta a los acontecimientos que a la población general le parezca lo suficientemente válida y lo suficiente en general. Ahí. Entonces, poco a poco tienen que ir desapareciendo y tienen que ir apareciendo otros. No sabemos si al final terminarán negociando con Rusia las élites que estamos, o los políticos, ¿no?, que estamos viendo ahora elegirse de nuevas, o si va a pasar a otra generación de políticos que van a llegar limpitos, nuevecitos, con traje y corbata, y van a decir, no me diga usted que Olaf Scholz en su momento dijo que Alemania, que no negociaba con Rusia, que envió ayuda militar a Ucrania.
Nada, 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 nosotros de eso nada, no, lo sentimos mucho. Además, ¿no le parece que es absolutamente absurdo que ahora sigamos peleándonos teniendo en cuenta que el gobierno de Alemania que nosotros representamos ya ha cambiado? O sea, es tan absurdo como, por ejemplo, culpar a los nietos de los crímenes de sus abuelos, ¿verdad? Y además nosotros con Olaf Scholz ni siquiera tenemos ningún tipo de parentesco, así que sentámonos en una mesa, negociemos y veamos cómo al final terminamos estableciendo esta división político-geopolítica, como queráis, como os guste más denominarla, a nivel global, porque si bien desde Estados Unidos pelearán hasta las últimas consecuencias por su hegemonía, son perfectamente conscientes, las élites son perfectamente conscientes de que en algún momento tendrán que adaptarse a la nueva realidad. Van a hacer todo lo posible para no tener que hacerlo. Pero en el caso de que tengan que hacerlo, no os quepa la menor duda, ya tienen un plan para ello.